Pregunta: ¿son bases o es la base alemana de Mu las figuras que se localizan entre el paralelo 85 y meridiano 179 aproximadamente? Veo un paisaje delante muy plano y lo que parece un campamento a la lejanía, apoyado o refugiado en la ladera de un montículo alargado y no muy alto. Aunque hay nieve, no está totalmente todo el paisaje helado o cubierto. Puede verse en el montículo el color de la tierra en algunas zonas, y esto sucede mientras hay la fuerte sensación de que mi ubicación está en las coordenadas dadas, paralelo 85 y meridiano 179. Y desde ahí veo en la lejanía lo descrito, y todo como parte de un viaje o un recorrido que se realizó y se realiza, sintiéndose la ubicación donde estoy como el destino final. Hago la pregunta más directamente y entiendo que me explican que las figuras estaban de antes, aunque se usó como campamento de paso a otro destino en su momento por alemanes y por otros. Varios grupos pasaron por ahí. ¿Tiene la base actividad todavía? Y si es afirmativo, ¿está participada por descendientes de la Alemania nacionalsocialista y ET? Veo un tubo redondo como de 2 metros de diámetro y una altura de más de 3 metros. No veo dónde termina. Es como si atravesara el techo de donde está ubicado. Se ve con luz blanquecina, como si fuera transparente y dentro hubiera una niebla espesa y blanca luminiscente. Miro alrededor y no se ve nada. Es como si todo estuviera guardado detrás de los compartimentos geométricos dibujados en las paredes metálicas en forma hexagonal que forman ese lugar. Y me dicen: es como un depósito. Aquí se guarda, pero la actividad se realiza en otro lugar. Diría que puede ser una cámara subterránea lo que veo, pero el tubo de luz no es un ascensor al uso, aunque haría esa función, introducir a través de él lo que se guarda después. Parecen percibirse energías grandes que pasan por él, no partículas, sino objetos u organismos completos, pero son muestras. Eso entiendo. Hay alguien que me ayuda con las palabras. He intentado identificarlo, verlo. Le pido si puede mostrarse y me transmite su reticencia, como si no fuera oportuno o permitido. Se siente su energía frágil y delicada, y ahora parece que puedo ver el cuerpo que la imite, y es un ser pequeño y delgado, con brillo, parecido a un gris, pero más blanco y con luz, casi etéreo. Me dice que es un científico y que hace un trabajo de observar y catalogar lo que se recibe. Pregunto: ¿con qué propósito? Y dice: preservar. Él da por terminada la charla y se aleja. No veo a ningún otro ser humano o a ninguna actividad más que la que mi interlocutor me ha informado.
¿Hay algún mensaje que los mundos superiores quieran transmitirnos con relación al trabajo actual, día 31 del 5 del 2020, de in situ? Respuesta. Enciendan el fuego con precaución y las debidas distancias de seguridad. No alimenten con demasiado gas antes de prender la llama, pues provocarían una explosión destructora y no una llama constante. Esperar al momento justo antes de encender la llama para soltar el gas y conseguir la temperatura necesaria. En esta apasionante nueva entrega de In Situ Antártida conocerán detalles insólitos que derriban los dogmas establecidos con respecto a la Segunda Guerra Mundial y el final de Hitler. Y les presentaremos la importancia de una base antigua y crucial en el continente helado, que tiene que ver con el presente y el futuro de la humanidad actual. De lo que hablamos es del juego de energías oculto a todos durante milenios. Un juego invisible que explica infinitos acontecimientos acaecidos en nuestra milenaria historia y también el control que ejercen sobre los humanos entidades de variada índole. Pero el tiempo de la oscuridad podría estar llegando a su fin, y si se atreven a continuar este viaje que les propone In Situ, comprobarán la importancia de la Antártida. Ese fue un doble agente que trabajó para el Eje, miembro de la Sociedad Thule, con quien mantuve un vínculo de amistad de varios años. Una relación a través de la que pude conocer ciertos entresijos de cómo se ejecutó la Segunda Guerra Mundial tras las bambalinas. Un segundo plano, donde el poder planifica los movimientos a ejecutar en la verdadera mesa del juego con los acontecimientos que están por venir. Si bien ese desconocía mi grado de maestría, él también guardaba lo que sabía y solo en ocasiones, según venía el caso, soltaba algunas de las perlas que solo unos privilegiados conocen por haber trabajado dentro de las llamadas élites. Siendo miembro de la Sociedad Thule, era raro que soltara prenda y no le agradaban las preguntas con respuestas comprometidas. Así, y a la edad de 94 años, con una mente tan lúcida como la de cualquier persona joven, ese partió. Y con él, quién sabe qué cantidad de secretos invaluables para conocer la verdadera historia de esta guerra, pero por contra, la discreción de preservar lo que está todavía por llegar. Adolf Hitler estuvo en Argentina un par de años antes de finalizar la guerra, en 1943, arreglando su huida y la de su equipo. En ese tiempo, no solo arregló con Juan Domingo Perón su exilio, sino que comenzó la construcción de la base Antártida de Mu. Perón recibió parte del oro alemán a cambio de su protección y ayuda logística para su cometido. Hitler sabía de la tierra hueca y la base de la Antártida sería construida en la entrada al mundo interior para custodiar el secreto. En una reunión con altos cargos de la SS en 1944, el general Joseph Dietrich o almirante Donitz, ese conoció a los dos, pero no me acuerdo con quién habló en esa oportunidad. Pedí audiencia a Führer antes los rodeos a mi insistencia por la importancia de lo que debía transmitir y la exigencia de entrevistarme con Hitler. Me comunican que la imposibilidad se debe a que el Führer estaba en Sudamérica. Hablo del año 1944. Terminó la entrevista hablando de su encuentro con von Däniken,
en Egipto, de su viaje a las Islas Galápagos, del asesinato de Kennedy, de la asociación de la Sinarquía y el Opus Dei para crear el FMI y muchos temas más. Hitler, con su familia y un buen séquito del gobierno del Tercer Reich, salió a finales de 1943 en submarino y por la vía de España, con destino a Sudamérica, donde vivió hasta su muerte por avanzada edad. Lo que terminan de escuchar no es un fake ni una fantasía propia de fanáticos nostálgicos en una crisis de arrebato y resentimiento. Miren, ese fue real y pagó su precio después de la Segunda Guerra Mundial por haber sido un doble agente, conocedor del juego de energías que se esconde tras la barbarie que desde hace miles de años azota a una humanidad engañada, manipulada por el juego de luces y sombras, ángeles o demonios, o energías de Baphomet y Wotan, como quieran llamarlo. Miren, todas las guerras, las grandes guerras que han habido en la historia de la humanidad, fueron santas, a excepción de esta que fue la Segunda Guerra Mundial, que trató de liberar a la humanidad que estaba cautiva de los demonios que siguen hoy mandando, pero bien es cierto que con menos poder. En este trabajo de investigación encontramos un testimonio similar al de ese. Se trata de un agente del espionaje español que durante la posguerra española estuvo ayudando a Japón. Su nombre es Ángel Alcázar de Velasco, cuya figura, como les digo, guarda ciertos paralelismos con la historia de ese, pues ambos fueron colaboradores estrechos de el Japón de Hirohito. En este caso, Alcázar de Velasco, en unas declaraciones, llega a afirmar que Adolf Hitler no escapó en un submarino, sino que lo hizo en una aeronave alemana con tecnología antigravedad. Senor Velasco, several reliable witnesses have stated that Bormann was killed in Berlin in May 1945. You say he was not. Why? Porque en el 1946, en mayo, los acompañé a través de España hasta un submarino alemán. Y claro, Bormann me había venido a ver a Madrid acompañado de un nazi que yo conocía y que además por él y por otro conducto ya tenía noticias de que iba a venir. Entonces, cuando me lo entregó, después de dormir en casa un día, lo llevé a un castillo del Mediterráneo, donde permaneció 3 meses hasta que llegó la hora de trasladarlo. De allá, del castillo, lo conduje hasta la costa nordeste del Atlántico, donde a través de una motora llegamos a un submarino alemán, uno de los varios submarinos que había para trasladar a los que tenían que fugarse. Y durante 21 días, pues, estuve y conviví con Martín Bormann dentro de la caja metálica hasta que llegamos a la Patagonia, a la Argentina. Bien, el mencionado juego de energías referido alimenta tanto a los ángeles como a los demonios, a las luces y a las sombras, como les he explicado anteriormente. Y esta energía se camufla detrás de las
pasiones terrenales, y así el ser humano es como la sangre que hace funcionar un sistema cuya energía producida es el alimento de estas entidades que les cito. Como explica George Gurdjieff, nuestra alquimia genera energía en forma de hidrógenos de alta o baja calidad que alimentan a unas entidades u otras, y así nuestras emociones ante estímulos sociales, políticos, morales, religiosos, económicos, un árbol, etcétera, son manejados en favor de estos poderes ocultos que manipulan nuestro mental, movilizando sentimientos que llegan a convencer al propio humano que a veces vale la pena dar su vida a cambio de una quimera, a la que estos poderes ponen la etiqueta de que lo hacen bajo una causa justa. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad incluso, Estados Unidos ha venido jugando a dos barajas. Siempre ha estado a la expectativa de ver cómo es y cómo está el desgaste de dos contendientes que llevan durante mucho tiempo desgastándose en el combate. Son especialistas en entrar en el conflicto en el momento adecuado y en el lugar oportuno, tomando partido con todo el potencial económico, tecnológico y militar del que disponen para nada más entrar, decantar la balanza del lado que les conviene y siempre les deja a ellos como vencedores. Véase, por ejemplo, que en la Primera Guerra Mundial, que fue de entre 1914 y 1918, Estados Unidos entró en 1917, casi como ven al final de la contienda, pero no por ello dejaron de proclamarse vencedores. Similar estrategia adoptaron durante la Segunda Guerra Mundial, que fue del año 39 a 1945, y aquí Estados Unidos entró a finales de 1941 con el grueso del ejército alemán distribuido por el vasto territorio del invierno ruso. Evidentemente quedó Estados Unidos como el autoproclamado vencedor de esta gran Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, ¿qué pasa? Pues que vivimos, como ya saben, el escenario número 1, del que ya le hemos hablado en Detrás de lo Aparente, en nuestro blog. Y en este escenario 1, la humanidad atraviesa un presente del que es ignorante, que una quimera pandémica hace que los dirigentes mundiales pongan sus apuestas y apoyen al futuro sistema que debe de entrar, pues el actual está en caída libre. Pero no por ello quiere decir que la humanidad tenga que desaparecer, pues evidentemente a lo largo de la historia de la humanidad han desaparecido muchos imperios y han continuado otros. Los Estados Unidos de Donald Trump actualmente siguen un discurso renovador y se puede decir que hasta vanguardista, dando la de cal y la de arena al poder próximo de China y Rusia. Pero no por ello dejan de mantener un trato diplomático y adecuado con una política que va dándole pañitos de agua caliente al viejo sionismo judeo-cabalista de Israel, que está en coalición con el resto de países de la vieja Europa, que apoyan, como no, al llamado pueblo elegido. Quiero aclarar, y ya puestos en lo que nos ocupa, que la marcha de Hitler de Alemania no fue un acto de cobardía, como se viene diciendo, pues en verdad, miren, tampoco es un final valiente suicidarse, pegarse un tiro en la cabeza mientras las juventudes hitlerianas están defendiendo el búnker. Miren, desde In Situ mantenemos una postura diferente, pues las investigaciones que llevamos a cabo nos dirigen a que la salida del canciller en verdad fue una retirada estratégica tras la traición que hizo Estados Unidos
al pacto secreto y surrepticio que tenía con Alemania. Y de este modo, Estados Unidos rompió la baraja. Esta retirada estratégica se hizo o se planeó a finales de 1943 y empezó a llevarse a cabo allá a partir de 1944, tal cual lo relata ese, con el propósito de reorganizar y poner orden en un nuevo sistema humano que está muy por encima de la Segunda Guerra Mundial que se libraba en ese momento. Este sistema nuevo y humano es posible de lograr, aunque ha sido ignorado, es ocultado y además demonizado por la judería mundial. Como pudo verse, este sistema se pudo poner en la puesta en práctica en la Alemania de 1933 hasta la Alemania de 1939, donde el nacionalsocialismo coge un país totalmente destrozado, vilipendiado, un país mendigo y arruinado como era la Alemania de la República de Weimar. En esos 6 años que les hablo, no digo que Hitler sea un santo en absoluto, pero sí que hay que reconocer que con sus políticas económicas e industriales puso a Alemania a ser la primera potencia mundial. Y todo ello le bastó con un cambio de paradigma en la economía mundial. Esa economía mundial que se basaba en el patrón oro, él la cambió por el patrón trabajo y por el trueque. Este sistema empezó a despertar ciertas, no voy a decir pasiones, pero sí mucho interés en los países del entorno a Alemania y empezó a ver que un nuevo sistema podía hacerle frente al judeocabalismo y su sistema banquero mundial y financiero, si se puede decir así también. Llegándolo, como les digo, a poner contra las cuerdas, porque otra alternativa diferente a la del dinero conforme se conoce es posible. Hitler, como les digo, y su Alemania fue un invitado imprevisto y diría que como que no deseado, al que tuvieron que hacerle frente y variar la verdadera lucha que desde principios del siglo XX o finales del siglo XIX ya llevaban entre dos caras de la misma moneda, que es el capitalismo por un lado y el comunismo incipiente por el otro. Con lo cual, esta tercera posición que se crea, que es la nacionalsocialista, no entraba en el guión y en el juego de los que manejan a su antojo los hilos del mundo. Y vienen, como ya les hemos dicho en más de una ocasión, desde la época del pacto hace más de 3000 años. Como les digo, esta retirada estratégica obligó a modificar levemente los designios de la cosmogénesis en la octava de creación terrestre, que suma como una parte en la galaxia y ambas en la maquinaria de la creación dentro de su proceso de expansión. Y así, los mundos superiores tuvieron que reajustar una octava general, dando una demora de 70 años más al oscurantismo que ya ha terminado y los acontecimientos que vivimos hoy en forma de ficción pandémica son los síntomas de la agonía de un enfermo que no dudará en destruir el planeta antes de rendirse y entregarse. Este nuevo proyecto oculto y llevado en silencio fue liberando movimientos poco a poco, dando lugar a la continuidad de un cuarto Reich camuflado en el nacional justicialismo de la Argentina de Perón. Hoy se está creando un quinto Reich, diferente, pero les podemos decir, por lo que estamos estudiando, que está infiltrado y haciendo movimientos desde el silencio, pero en favor de una nueva humanidad futura, verdadera, justa y libre, para que sea una realidad.
Alemania fue pionera en el interés hacia la Antártida desde el punto de vista geopolítico y económico. Pero la expedición de 1938 añadió otro factor: la posibilidad de establecer relación con una antigua civilización intraterrena. Por fantasioso que parezca, no olvidemos que las sociedades secretas no dan puntadas sin hilo. Manejan estas informaciones ancestrales y fueron clave para sustentar proyectos y expediciones. Conozca la historia oculta de razas y civilizaciones desaparecidas y entenderá la importancia de la base antártica alemana de Mu. Y no se pierdan lo que les tenemos que mostrar acerca de la mítica Agartha. El interés de Alemania por la Antártida se remonta al año 1873, cuando Eduard Dahlmann, por encargo de la Sociedad Alemana de Viajes Navales y al mando de la nave Groenland, descubrió nuevas regiones y pasos en aguas antárticas, como el caso de la isla Kaiser Wilhelm, ubicada en las Islas Biscoe. Alemania se mostró al mundo como pionera en la exploración del Polo Sur, un continente de casi 14 millones de kilómetros cuadrados, con una altitud que es la más alta del planeta, 5.000 metros. La primera expedición antártica alemana se remonta a 1901 con el nombre de Expedición Gauss, a cargo del geólogo Erich von Drygalski, con el buque Gauss. A esta le siguió una segunda en 1911-1912, al mando de Wilhelm Filchner al frente del buque Deutschland. La siguiente fue en 1925 con el Dr. Albert Merz al mando del buque Metter. Pero la mayor de las expediciones alemanas fue la de 1938 bajo el gobierno nacionalsocialista. Esta gran expedición se presentó con el pretexto de construir en el Cono Sur una base alemana para barcos balleneros, y así, en diciembre de 1938, partió Alfred Richner al mando del buque MS Schwabenland para llevar a cabo la mayor de las expediciones alemanas sobre la Antártida. El buque incluía 2 hidroaviones que tomarían más de 16.000 fotos aéreas sobre más de 600.000 kilómetros cuadrados del continente helado, dejando caer desde el aire y a modo de hitos estacas con la suástica con las que ampliarían territorios para el Tercer Reich. De esta expedición y las anteriores se logró un conocimiento mayor, dando lugar a mapas y cartas marinas de acceso al interior del continente. Planos muy precisos, para que los sumergibles entrasen sin riesgo de colisión. Estas expediciones, más una de las pocas perlas que nos dio ese, nos condujeron a investigar en una línea de contacto entre los alemanes y alguna de las razas que viven en el mundo intraterreno, abriendo así las puertas a todo tipo de elucubraciones sobre los supervivientes hiperbóreos de la civilización de Mu, Lemuria, o quizás los restos de alguna ciudad preadámica oculta bajo kilómetros de bloques de espeso hielo, pues cierto es que esta información oculta no era desconocida para Hitler, quien en su juventud quedaría marcado por el libro La raza futura, de Lord Edward George Bulwer Lytton, 1803-1873, cuyo argumento versa en torno a una sociedad de seres avanzados que viven en una ciudad construida bajo la superficie terrestre. Esta raza poseía la ansiada energía Vril y los medios extrasensoriales, inteligencia y tecnología muy avanzada. En la obra Hitler, estudio de un tirano, dice Alan Bullock:
Su fascinación por el mundo invisible puede rastrearse a su relación con un extraño personaje, Karl Haushofer, llamado mago maestro del Partido Nacional Socialista, que fue presentado a Hitler por Rudolf Hess. Y así, tanto el conocimiento oculto como la existencia de sociedades ocultistas no eran extrañas en una época de la humanidad que terminó en la mayor de las guerras de la historia. La única guerra que no fue santa, sino que fue la primera en la que se trató de liberar a la humanidad del oscurantismo demoníaco. Líderes como Winston Churchill fueron instruidos en estas artes ocultistas por un maestro como Aleister Crowley, de la sociedad Golden Dawn, mientras que Hitler tuvo como mentor al político, ideólogo y ocultista Dietrich Eckart. Hitler y sus partidarios lanzaron varias expediciones de búsqueda de una entrada al mundo interior en el Tíbet y la Antártida. Geógrafos y científicos alemanes recibieron la orden de encontrar un túnel que condujera hacia los Brill Ya. A finales de 1919, un selecto grupo de miembros de las sociedades Thule y Brill se reunieron en una mansión de Berchtesgaden en un evento presidido por el Dr. Schumann, experto en energías y conocedor del efecto Tesla, al que asistió también la medium María Orsic. Centrando la atención en la base de Mu, su nombre se debe en honor a la civilización de Mu, anterior a la de Lemuria, y esta a su vez anterior a la Atlante, que es a su vez anterior a la nuestra, los adámicos. Los preadámicos de Mu se asocia a una era continental conocida como Pangea, que es lo mismo que Mu. En esta era, todos los continentes se puede decir que estaban juntos, aglutinados, pegados. Era una tierra donde la consciencia estaba todavía en manos de una especie llamada Manu. Terminado el trabajo de los formatierras en esta joven tierra, su ser vivo comenzó a expandirse dando lugar a la desfragmentación de Mu, Pangea, y formando los continentes que hoy conocemos y otros que existen bajo las aguas también. Conforme la superficie terrestre comenzó a separarse, la expansión y los huecos comenzaron a ser ocupados por las aguas. Este proceso de expansión que le relato en la Tierra, como ser vivo, pueden asimilarlo a lo que sería un globo que, conforme se infla y se hincha, si se dibujan los contornos de los continentes, verán cómo se van separando entre sí. Este proceso pertenece a nuestra historia antepasada e hiperbórea con el Manu. Con el tiempo, el planeta fue visitado por civilizaciones de fuera y los primeros pobladores venidos de las estrellas, Anunnaki, nórdicos, grises, los arios de Sumi, fueron quienes empezaron a modificar genéticamente al Manu. Bueno, para entender esto con más profundidad les recomiendo que lean nuestro blog en www.detrasdeloaparente.blogspot.com y los artículos sobre Platón, el padre del hijo y el hijo del padre, y de ellos todos los que cuelgan. En fin, que las razas orientales, por ejemplo, descienden de estas civilizaciones posiblemente lemurianas y eran consideradas por Adolf Hitler, que era conocedor de la historia hiperbórea,
como razas genéticamente puras y descendientes directos de los hiperbóreos. Un caso claro es la raza que conservan y mantienen los tibetanos. La raza negra, por ejemplo, de donde proviene la Eva mitocondrial con ascendencia muy hiperbórea, es directamente evolutiva de los mamíferos homínidos, que es teoría darwiniana. La última evolución genética natural conocida data de aproximadamente 190.000 años. Y así tanto la amarilla como la negra como la raza blanca fueron implantadas por los jardineros, también conocidos como formatierras, logos, hace millones de años, quizá fuera eones de años porque esto no se sabe. Las subrazas restantes son consecuencia de la cruza o manipulación de estas tres primeras razas. Estas razas actuales de las que le hablo pueden ser llamadas pasus. Son modificaciones genéticas naturales o artificiales de las originales después de la primera mutación. El Manu original fue creado por manipulación genética de los reptilianos de Alpha Draconis a partir de la cepa original implantada por los propios jardineros. El Lulu, posterior, fue creado por manipulación genética del Manu, supuestamente por los Anunnaki de Nibiru, aunque en verdad fueron los grises de Zeta Reticulum y de Orión. A los ingenieros encargados de llevarlo a cabo, y aún hoy, siguen manipulando genéticamente a los humanos con fines desconocidos a través de las llamadas abducciones. La última manipulación genética será con la entrada en escena del llamado Jehová Yahvé, dando lugar a lo que es la era adámica, la nuestra. Y esto data de hace más de 3.000 años. Así pues, este nuevo prototipo no humano fue inoculado con genética de esta raza extraterrestre. Y es por eso considerada como la raza elegida o pueblo elegido por su propio Dios. El prototipo adámico carece, pues, de esencia humana en la variante, lo que se llama la variante abeliana, pues fue descontinuada por su Dios tras considerarlo débil y procedió a mejorarla en la versión siguiente, o de Set, más obediente y agresivo para alcanzar los fines que este Dios tenía para su pueblo en la tierra. Decir ya puestos que estamos en el tema, que el prototipo cainiano es el modelo humano casi más puro, pues conserva intacta su genética de lo que son los arios de Sumi y que es más próxima a nuestro origen hiperbóreo. Y de ahí toda la tergiversación y en el significado de las diversas razas que pueblan la Tierra, unas representando a la humanidad y otras en representación de sus dioses o demonios. La civilización de Mu, hiperbórea, tuvo otro concepto de vida en el planeta donde nuestro origen, conocimiento y organización del cosmos no era un secreto oculto. Esta humanidad habitó y se desarrolló en este continente como una sociedad mucho más avanzada, evolucionada espiritual y tecnológicamente de lo que hoy en día somos nosotros. Milenios después de su desaparición, incluyendo la regeneración de la Tierra con la inversión de los polos, sumergidos unos continentes y emergidos otros, que son los que hoy conocemos, más el desplazamiento de inmensos volúmenes de masa de agua oceánica, dieron lugar a un reseteo planetario y otra era que empezó desde cero. Adolf Hitler estuvo en Argentina un par de años antes de finalizar la guerra, en 1943, arreglando su huida y la de su equipo. En ese tiempo, no solo arregló con Juan Domingo Perón su exilio,
sino que comenzó la construcción de la base Antártida de Mu. Perón recibió parte del oro alemán a cambio de su protección y ayuda logística para su cometido. Hitler sabía de la tierra hueca y la base de la Antártida sería construida en la entrada al mundo interior para custodiar el secreto. Hasta aquí parte de lo que contó S en referencia a la base de Mu. Ahora es el momento de hacer un distingo entre base de Mu y la base 211 o Nueva Suabia. S habló claro cuando decía base de Mu, no daba apelativos o seudónimos, por lo tanto en nuestro testimonio hay que separar una de la otra. La base de Mu fue una construcción añadida a la principal de las ciudades que desde hace milenios existió en el suelo antártico. Miles de años después, sus ruinas permanecen bajo el hielo. La ciudad se llama Agartha. Este es el nombre que le dieron los descubridores alemanes, con lo cual no polemicen al respecto con Blavatsky y su doctrina, pues lo más importante no son las ruinas de una civilización milenaria, sino el hallazgo de la entrada al mundo intraterreno, donde vive otra raza miles de años más evolucionada y tan dueña del planeta como nosotros. A esta raza le importa el planeta, y existen sobre él antes de que nuestra humanidad adámica fuera una manipulación genética. Su humanidad no interfiere en el desarrollo de la humanidad de la superficie, pero vigilan que las barbaridades que se hacen arriba no terminen con la destrucción del planeta. En este sentido, ya expusimos en la temporada anterior la importancia del manejo y desconocimiento de la energía nuclear, pues tras el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón, la humanidad actual cruzó el punto de no retorno. De continentes desaparecidos bajo las aguas, como la leyenda del mundo intraterreno, nos han venido hablando antiguos como Ferécides de Siros, que fuera uno de los 7 sabios de Grecia allá por el 544 a.C. Ferécides decía ser descendiente de hiperbóreos. Aparte, pocos saben que fue el maestro de Pitágoras en su iniciación sobre los misterios, y también en las matemáticas, pues fue formado en teología en Egipto y además se dice que tuvo acceso a un tipo de libros mágicos cuyo testamento documental donaría a Tales. En literatura, autores como Platón, que nos habla de la Atlántida en su obra Timeo, donde Critias añora la Atenas de un gobierno perfecto de otro tiempo, anterior a la catástrofe y temblor de la tierra, que sumió bajo las aguas a la Atlántida. En esta misma obra, Platón sitúa la isla de la Atlántida más allá del estrecho, donde están las columnas de Hércules en el Mediterráneo. El territorio de la llamada Isla Atlántida lo valora Platón en extensión como un territorio más grande que la Libia y el Asia reunidas. En cuanto al misterio intraterreno y sus civilizaciones, lo describen bien escritores de la talla de Julio Verne en su libro Viaje al centro de la Tierra, o Baldwin Layton en su libro La raza futura.
Agartha existe y fue hallada por los alemanes tras diversas expediciones conocidas y desconocidas en secreto. Lo que encontraron allí, en buena lógica, merecía investigarlo y adaptarlo a la ciencia y tecnología que daría lugar a grandes genios de una física y ciencia alemana opuesta a la judía. Les hablo en este sentido de la física vorticial y de la matemática de torsión, ambas rivales de la ciencia judía tradicional que nos enseñan los que mandan y que es limitada, coartada e inexacta. La física que se desarrolló en Alemania dio grandes avances tecnológicos para la humanidad, gracias a científicos alemanes como Planck, Schrödinger, Max Born, Rutherford, Heisenberg, Schumann, von Braun y un largo etcétera, que fueron a su modo unos pioneros en el campo de la cuántica y otros en la puesta en práctica de esta ciencia. Esta ciencia puso al pie de los caballos la tradicional física judía de Oppenheimer o Einstein, pese a los esfuerzos y certámenes de premios Nobel con los que el poder oculto encumbran iconos de una élite científica sólo representativa de la ciencia judeo-sionista. Miren, la ecuación E es igual a mc al cuadrado dice bien poco y además queda acotada a la velocidad de la luz, cuestión que hoy el propio CERN suizo sonrojó al experimentar que hay partículas como los neutrinos que superan la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo, con lo cual, y siguiendo los preceptos de la ciencia institucionalizada, la relatividad de Einstein quedaría descartada y obsoleta al demostrar en laboratorio que hay partículas que viajan más rápido que la luz. En buena lógica, es preferible achacar el imposible sonrojante al fallo de un experimento, que entre otros vale cientos de millones de euros. La civilización que habitó Mu procede de la constelación de Orión, siendo los arios de Sumi la raza de fuera que se asentó en la Antártida hace más de 500 millones de años, cuando la conciencia de nuestro planeta la portaba una humanidad hiperbórea preadámica en el Manu. Esta humanidad de Arias creó en la Hiperbórea la patria de los arios en la Tierra, nuestros ancestros originales. Esa raza y humanidad venida de las estrellas poseía el conocimiento y tecnología elevado para hacer viajes a través del espacio y tiempo, dejando parte de la sapiencia bajo el hielo antártico. Muestras de su paso y exploración de nuestro planeta hace 500 millones de años son diversas construcciones que perduran hoy en diversos puntos del planeta, donde establecieron colonias hiperbóreas. Larsa, Shuruppak y Nippur, todas en Irak. También su paso fue manifiesto en Giza, Egipto, Islandia, Thule o Tíbet. La ciencia y física alemana de finales del siglo XIX y del siglo XX procede de las llamadas ciencias de horizonte, original de los primeros arios llegados a la Tierra o arios de Sumi, tradicionalmente custodiada por la Gran Fraternidad Blanca de Egipto, cuyo último amsterdamo conocido fue José Jesús Cristo. Despejada la duda entre ambas ciencias, volvamos con la investigación que nos ocupa en este programa, para poder interpretar las palabras del almirante Dönitz cuando denominó la base de Mu como una fortaleza inexpugnable. Veamos. Por el cielo, la base Mu está bajo la protección de una capa de hielo de entre 1,5 y 5 kilómetros, lo que la oculta y aparte
la dureza infranqueable del hielo y las extremas temperaturas la protegen de cualquier asalto y bombardeo. Luego está el acceso a la gruta submarina por la costa, que no es sencillo, por los quiebros y recovecos de su largo perfil longitudinal que termina amarrando en la base 211, y proteger cualquier ingreso por la entrada no es complejo. Aparte, la tecnología Brill y sus platillos y armas desconocidas han derrotado tanto a la expedición High Jump como el lanzamiento de bombas atómicas en 1958 con la operación Deep Freeze. Si una embarcación hostil entrara y con suerte llegara a la base 211, tendría delante una fuerza que desbarataría cualquier intento de sabotaje, y aún así estarían a casi 3.000 kilómetros de la base Mu y Agartha. Con suerte y recorrido el camino por el interior, este lleva hacia los paralelos 85 y 90, llegando a la base de Mu y Agartha. Una vez allí, la escasa dotación de infiltrados se encontrarían sin salida ante una base como una ciudad y unas ruinas inexploradas protegidas militarmente, antes de encontrar las puertas de acceso al legendario mundo intraterreno, real y físico como este. Seguidamente les hablaremos de la descomunal obra de ingeniería que supuso la construcción de la base Mu de la Antártida por parte de Alemania. Una ubicación perfecta desde el punto de vista geoestratégico y militar y con el añadido del acceso al mundo intraterreno. Los indicios que apuntan al viaje de Hitler desde Alemania a la Antártida son sugerentes y sólidos con variadas fuentes de información. Y no perdemos de vista la avanzada tecnología en poder de Alemania mucho antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, no deja de sorprender que el poder oscuro del planeta no ha sido capaz de hacerse realmente con la Antártida. La base de Mu, junto a las ruinas de la ciudad de Agartha, se construyó bajo kilómetros de bloque de hielo. Agartha es la ciudad más grande sobre la superficie terrestre antártica. Para construir la base de Mu, comentamos en el programa 2 que años antes de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes buscaron una aleación metálica tan resistente como el hierro, pero sin base férrica para poder comportarse bien a temperaturas extremas de menos 60 grados, 60 bajo cero. Con la construcción de la base 211, se logró abrir una ruta marítima entre Alemania y la Antártida, donde en barcos como el Nueva Suabia comenzaron a trasladar, entre otros, vías de ferrocarril, camiones y maquinaria propia de trabajos de minería. Uno de los puntos de abastecimiento de materiales fueron Sudáfrica y Argentina, ambos en el cono sur del planeta y simpatizantes del nacionalsocialismo alemán. A partir de 1942 comenzó la repoblación alemana de la Antártida con alemanes leales de la guarnición de Noruega, una flota de algo más de 100 submarinos y un grupo de más de 1000 científicos junto con otro tipo de personal y familias. La Antártida ofrecía por su ubicación un escenario real y seguro en el planeta, poco conocido y lejos, muy lejos de los bombardeos y ataques propios de la guerra que se entreveía próxima. Clásicos fueron los platillos volantes con tecnología de impulsión antigravedad que hicieron. Viajaban a velocidades vertiginosas, como cuenta la operación High Jump de 1947 o batallas como la de Kursk, donde testigos coinciden en haber visto extraños objetos en el cielo en el desarrollo de la batalla. En cuanto a los medios de prensa escrita, en los años posteriores a la guerra,
tenemos que la publicación de Plain Truth de junio de 1952 titulaba «Hitler puede estar vivo». El artículo de la revista reveló que en 1940 el Reich alemán comenzó a trasladar un ingente número de maquinaria al Polo Sur con el objetivo de construir en un continente desconocido una base secreta y un nuevo Berchtesgaden para el Führer. Asimismo, explicaba cómo los técnicos vaciaron un monte entero en la Antártida para construir el nuevo refugio camuflado en el continente antártico. Otros medios de comunicación, como la revista Bonjour y el parisino Le Monde, tenían artículos sobre la huida de Hitler al Polo Sur, dando sentido a otra frase enigmática del momento, pronunciada por el almirante Dönitz: «La flota de submarinos habrá amarrado en algún punto del polo, en algún lugar paradisíaco». Y aunque no decía dónde, Bonjour señalaba que en 1940 ingenieros alemanes habían comenzado la construcción de edificios capaces de soportar temperaturas de -60 grados. Anterior a las mencionadas publicaciones escritas, el escritor argentino Ladislao Szabó publicó en 1947, 2 años después de terminar la guerra, su libro Hitler está vivo, un texto bien documentado donde el autor expone la salida del búnker de Berlín del propio Hitler, junto a información sobre los 2 U-Boats alemanes que se rindieron en Argentina. Como pueden ver, el interés de Alemania por la Antártida no fue una cuestión exótica ni una extravagancia creada por una fantasía, pues la información que estamos dando atestigua que el sur del planeta posee mucho más que gigantescos bloques de hielo que cubren el 98% de un territorio continental plagado de recursos naturales, y es obvio que algo superior existe para que el poder mundial judeocabalista no haya podido dar el zarpazo para decir: «La Antártida es mía y todos sus recursos naturales me pertenecen». Un papel importante lo tuvo en la Alemania nacional socialista su propia ciencia, explicada anteriormente y desmarcada de la tradicional ciencia judía. Producto de ella son los avances tecnológicos que han aportado, y cuesta reconocer a la humanidad, avances tales como la televisión. La primera emisión que se lanza al mundo es la de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, hoy empleada también para idiotizar a la humanidad. El microscopio electrónico, combustibles sintéticos, motores a reacción, parabiónica obviamente, avances en conocimiento atómico, la física cuántica, la vitrocerámica, las energías también de tipo cero, sobre todo basándose en tecnología y la ciencia de la antigravedad, nuevas aleaciones de materiales. En el campo militar, por ejemplo, pinturas antirradar, el Fliegende Stuppergen, que es un cohete similar al que pudieron ver en la exhibición en las Olimpiadas de Los Ángeles, con un hombre con un cohete detrás saliendo al espacio, si se puede decir así, o en el aire, y se utilizaba simplemente para que los soldados pudieran sortear los campos de minas. El cañón sónico, la puesta del primer cohete por el hombre en el espacio, si se quiere llamar así, lo hacen los alemanes, no son ni los rusos ni los americanos, lo hicieron los alemanes con las V1 y las V2, que se pueden considerar pequeños misiles intercontinentales. Quiero decirles que los avances que tuvo también la carrera espacial se deben a
investigadores y científicos que provienen de la Alemania nacionalsocialista, como el mismísimo Werner von Braun, que fue, digamos que fichado por los Estados Unidos y terminó siendo uno de los principales cabezas de la NASA. Pero a Insitus le interesa sobremanera hablar de lo que es la tecnología antigravedad que se aplicó a prototipos de naves circulares cuya aerodinámica es compatible para el vuelo. Y de hecho existen prototipos de estas naves que son de forma circular ya diseñados en los años 20 y en los años incluso 39. Por ejemplo, estuvo operativo un rudimentario modelo llamado AS-1 que daría paso años posteriores a lo que son los modelos antigravitatorios implementados en estructuras, como les digo, de forma circular, que son las clásicas que podemos ver en los llamados platillos volantes tipo Jaunebou, tipo Brill y dentro de estos en sus diferentes modelos. Dicho esto, los avistamientos de estos platillos volantes no son atribuibles, cuidado, al 100% a un origen extraterrestre, sino que en su mayoría muchos de los avistamientos son platillos con tecnología terrestre y diseñados por el hombre, pero con un conocimiento dado por los de fuera. ¿Qué mejor lugar y lejos de la guerra que el campo de estudio y ensayo fuera, ¿por qué no?, la Antártida, donde no hay molestia ni moscones que estén viendo qué es lo que hace uno? Y así, una vez instalada allí la base de Mu y la ciudad de Agartha, quedaron, se puede decir, que pobladas. La tecnología de nuevas armas, la tecnología de la propia antigravedad para este tipo de naves, una vez comenzaron a perfeccionarse, fueron superiores a los motores a reacción exhibidos por la Luftwaffe en el caza ME-262 de finales de la contienda. La tecnología oculta en sus naves se centra sobre todo en la sociedad Brill y en concreto en su canalizadora, si se puede llamar así, Maria Orsic. Maria Orsic nació en Viena, Austria, y mostró bien pronto simpatía por el movimiento nacionalista alemán desde sus inicios. Y ya en Múnich estaba en contacto desde el principio con la sociedad Thule, pero pronto ella creó su propio círculo interno al que llamó Sociedad Brill. Es complicadísimo para mí, disculpen que lo tenga que decir en alemán. Como identificativos, los miembros de la sociedad Brill, también llamados Brill-Rinnen, llevaban un disco que representaba a dos de las más importantes médiums del grupo, Maria Osric y su compañera Sigrun. En diciembre de 1919, un pequeño grupo de personas de las sociedades Thule y Brill y de las llamadas Sociedad DHVSS, que son las siglas de los Hombres de la Piedra Negra, alquilan una pequeña cabaña en las cercanías de Berchtesgaden, en Alemania. María, entonces, afirma que ha recibido una serie de transmisiones mediúmnicas en una especie de escritura a la que ella llama templario germánica, en un idioma que afirma desconocer, pero que contiene información de carácter técnico para la construcción de una máquina voladora. Supuestos documentos pertenecientes a la sociedad Brill mencionan que dichos mensajes telepáticos provienen desde Aldebarán, a 60 años luz de la Tierra, y se ubican en la constelación de Tauro. En cuanto a los documentos, se dice que María tenía 2 montones de papeles fruto de dichos trances telepáticos, uno con la escritura desconocida y otro con escritura perfectamente legible. En cuanto a este último, María sospechaba que podría estar escrito en una forma arcaica de lo que podría ser un idioma del Próximo Oriente. Y así, con la ayuda de un grupo cercano a la sociedad Thule conocido como los panbabilonistas, integrado por Hugo Winkler, Peter Jensen y Friedrich Delitzsch, entre otros, pudieron averiguar que dicho idioma no sería otro que el antiguo sumerio
o el idioma de los fundadores de la antigua Babilonia. Tras dificultades de financiación, el proyecto para la construcción de dicho aparato volador tardó 3 años en ponerse en marcha. Supuestamente ya para 1922 se habían fabricado de manera independiente distintas partes del prototipo en varias fábricas financiadas por la Sociedad Thule y la Sociedad Brill. María mantuvo un contacto directo con sus trabajos con el propio Nikola Tesla, según se sabe. A María Orsic se le pierde el rastro en 1945 y hasta ese año merece la pena destacar el proyecto Aldebarán, que pretendió crear un canal dimensional ajeno a la velocidad de la luz y en dirección a Aldebarán, cuyo prototipo se llamó Brill número 7. El test dio como resultado que el Brill 7 parecía como si hubiese estado volando durante cientos de años, y no solo por su aspecto, sino por los daños en multitud de sus componentes. Pero al margen de las naves y tecnología descrita, esta ciencia no judía desarrolló en apariencia la posibilidad de viajes en el tiempo a través del proyecto de Die Glocke, también conocido como la campana, y que más adelante vamos a ver, pues es capaz de curvar el espacio y tiempo, y uno de los lugares de los 4 posibles donde pudo trasladarse es precisamente la Antártida, aunque en lo de la verdad hay registros de un vuelo llegado a Argentina y otro a Uruguay que aluden a la campana como mercancía en estos lugares, aunque en el caso de Argentina, la Argentina de Perón, solo se habla de documentos, no del equipo como les termino de decir.